Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Buenos días con todos. En esta mañana estamos gozosos de venir a la casa de Dios. Estamos entusiasmados de escuchar la palabra de Dios. Yo les vengo trayendo una palabra que creo que Dios me habló en este tiempo y quiero que sea de bendición para ustedes. Pero antes de eso vamos a recordar, ¿no?, la palabra que Dios nos ha dado para este año, que es el año de la obediencia. En Éxodo 19:5 dice: ahora bien, si en verdad ustedes me escuchan y me obedecen, yo los trataré a ustedes como mi propiedad preferida. Diga la palabra preferida, propiedad preferida. Nos volveremos como su propiedad preferida. O sea, si de veras cumplen mi pacto, aunque todos los pueblos del mundo me pertenecen, de entre todos ellos a ustedes, diga a mí, aprópiese de la palabra, a mí, de entre todos ellos a ustedes, o sea, a mí, los trataré como mi pueblo, diga amén. Bueno, esta mañana el Señor en estos días me ha estado hablando mucho acerca de la obediencia, ¿no?, y de la fe. Y el día de hoy la palabra la hemos titulado Fe para escuchar su voz y obedecer, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de fe, yo les voy a preguntar, a mí me gusta interactuar, ¿no?, con ustedes. Cuando hablamos de fe, ¿cuál es el primer personaje de la Biblia que se le viene a la mente? David. Pastor de Bray. Abraham. Jesús. Ana, muy bien. ¿Quién es la primera que se te viene a la mente? Moisés, muy bien. Katy. Abraham. El primero que se te viene, Carlito. Abraham. Valentina, el primer personaje de la Biblia que se te viene a la mente con la fe. Sara, muy bien. Dani. Saulo de Tarso. Finanza. Don Jorgito. Job. También un hombre de fe, con sus crisis existenciales, pero un hombre de fe. Bueno, como ustedes ven, tenemos a la mayoría. Yo creo que la primera persona, a mí me ha pasado que la primera persona que se me vino a la mente cuando el Señor me hablaba de fe fue Abraham y Sara, sí, porque dice que es el padre de la fe. Pero el Señor me llevó a la palabra, ¿no? Me decía, no son los únicos. Y yo le decía, a ver, entonces, Señor, ¿de quiénes vamos a hablar? Entonces, hoy vamos a hablar de dos personajes de la Biblia muy conocidos. Entre ellos, uno es nuestro estimado y amado Pedro. ¿Quién va a decir que Pedro tiene fe? Pedro, que es piedra. Mientras tenía mi tiempo con Dios, me puse a meditar sobre él, ¿no? Y se me vino a la mente el significado de su nombre. Como les había dicho, dice piedra, ¿sí? Y yo le decía, Señor, ¿cómo era el carácter de Pedro? ¿Cómo era Pedro, no? En realidad. Entonces, el Señor me hablaba de que el significado de Pedro
es Petrus, que traducido al español es piedra, y significa firme como una roca, según lo que dice Cristo Jesús, porque de él se supone que viene la iglesia, ¿no? Y va a ser un cimiento. Y analizando en su forma de ser, él era como una piedra en todo, en su carácter, en su temperamento, aún en sus decisiones era como piedra, ¿no? Se ponía terquito, así a veces era como que le gustaba preguntar, dice, ¿no? Siempre le cuestionaba a Jesús, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, a veces, ¿quién se ha sentido así como Pedro a veces? Medio identificado a Pedro. Yo me he sentido identificada a Pedro. Él cuando recibió un consejo, pues él era un poco terco, como piedra, porque las cosas que recibía muchas de las veces las cuestionaba. Y es allí donde muchos nos sentimos identificados. Ahora, ¿qué tiene que ver Pedro con la fe? Tiene que ver mucho. Él era uno de los 12 de los discípulos de Jesús. Era elegido por el maestro. Y esto además implicaba que él debía tener, por ser parte de los 12 de Jesús, implicaba que él necesitaba tener una relación con Jesús. Vamos a ir a la palabra, ¿no? En Mateo 26, 31 al 35. Todos cojan su Biblia. Si no tienen, aquí les podemos prestar una Biblia. 26, 31 al 35. Mateo 26, 31 al 35. Todos digan amén si ya llegaron. Dice, cuando llegaron al monte de los olivos, Jesús les dijo a los discípulos: esta noche ustedes van a perder su confianza en mí. Imagínense que Jesús les diga, esta noche vas a perder la confianza en mí. Quiere decir que alguna tribulación, alguna situación va a venir a nuestras vidas que nos va a hacer tambalear en nuestra fe, ¿no? Entonces dice, esta noche ustedes van a perder su confianza en mí, les decía Jesús. Porque la palabra dice, mataré a mi mejor amigo y así mi pueblo se dispersará. Pero cuando Dios me devuelva la vida, iré a Galilea antes que ustedes. Entonces Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús le respondió, Pedro, no estés muy seguro de eso. Antes de que el gallo cante, 3 veces dirás que no me conoces. Pero él contestó, aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. ¡Wow! ¡Qué tenaz! Primero yo me imagino el cuadro de Jesús parado al frente de Pedro y de todos sus discípulos diciendo, esta noche ustedes perderán la fe en mí, ustedes dejarán de creerme, y Pedro todo feliz porque ahí saltan nuestras emociones, ¿no? Saltó la emoción de Pedro y le dijo, no, tranquilo, loco, o sea, yo me imagino, no es como que como que Pedro era así todo tranquilito, no, loco, confía en mí, yo voy a estar contigo, never to never, así, forever, tú mi flow, así, o sea, yo me lo imagino como que se emocionó tanto y saltó por poco en los brazos de Jesús, le abrazó, le besó, se sintió súper confiado. Cuando Jesús le frena y le dice, no, tranquilo Pedro, así, tranquilito, tranquilícese, bájese de la nube, usted va a ser el primero que me va a negar. ¿Cómo le negamos a Jesús? ¿Cómo le niego a Jesús? Muchas de las veces, una actitud en medio de un conflicto, le estamos negando a Jesús. En medio de una decisión, podemos estar negando a Jesús. Les voy a contar.
a una persona que trabajaba en un lugar. El Señor le venía hablando de la palabra, la obediencia, del amor, de la fidelidad y del no dejes de orar, no dejes de buscarme, acércate a mí, confía en mí. Y no le escuchó, se tapó los oídos y no escuchó. El Señor te da una bendición y Él te la puede separar, porque Él no quiere que te alejes de Él. Esta persona se quedó sin trabajo. ¿Cómo creen que reacciona? Terrible, ¿no? ¿Qué situación más trágica sería? Porque si necesita esa persona el dinero para seguir, sosteniendo su hogar, manteniéndose, el hecho de perder un trabajo sí te mueve del piso. Es como que rayos, ¿qué hice mal? Y analizando su corazón, lo que hizo mal es enfocarse en lo natural y dejar de ver lo sobrenatural. Los ojos los puso en el trabajo. Y la palabra dice, no te harás dioses ajenos, sino confiarás en mí, que soy tu Dios. Parafraseada la palabra a mi traducción. Y es tenaz. Pero si el Señor te viene hablando día tras día y te dice, no, en algún momento, hoy Dani, hoy Carlitos, hoy David, hoy Debray, hoy vas a perder la confianza en mí. No, loco, yo no pierdo la confianza en ti. Es más, tú me dijiste que me ibas a sacar de Egipto. Tú me dijiste que me vas a dar de comer. Entonces, ¿cómo yo voy a desconfiar de ti si tú eres mi proveedor? Si en medio de, cuando vamos de un lugar a otro, yo me imagino a Pedro diciéndole a Jesús, no ha de haber sido así como que tan cortito. Pero he dicho, no, pero si voy contigo y multiplicamos peces, no, o sea, de ley yo voy a estar contigo, ven, yo te doy la mano. Pero el rato de los ratos, hasta nos olvidamos de la palabra y perdemos la confianza. Súper tenaz, ¿no? No se desenfoque. Vamos a ir a Marcos 14, 66, 72. Pedro estaba sentado, ya llegaron antes de empezar, Marcos 14, 66, 72. Y para los que no tienen la Biblia, leamos la palabra unánimes. Dice, Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. ¿Quién es ese? Sea, hello, ubícate, yo no lo conozco así por poco. No sé lo que dices. Saliendo en él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Yo estaba con Jesús. Estás loco. No, yo no estaba con él. Entonces dice, pero él le negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Anteriormente en la palabra dice que Jesús le dijo a Pedro que antes de que cante el gallo le negaría, ¿cuántas veces? 3 veces. ¡Auch! Él le dijo, voy a estar contigo todo el tiempo, loco. Eres mi brother, ¿cómo te voy a dejar solo? Eres mi maestro, a quien yo le debo reverencia. ¿Cómo te voy a dejar? Y él perdió la confianza, él perdió la fe.
Cuando nosotros perdemos la fe, lo que hacemos es alejarnos de Dios. Cada paso que damos, nos juntamos con la gente incorrecta, escuchamos las voces equivocadas, nos metemos a buscar en medio de nuestra tormenta, donde estamos subidas en la barca, que viene la ola y nos va a caer encima, y todo nos ponemos a buscar. Buscamos en Jesús, sí, le busco a Jesús, voy corriendo, sí, pero salgo como no recibí respuesta, entonces empiezo a buscar el TikTok, empiezo a buscar las cosas naturales, empiezo a buscar una amiga que no conoce de Cristo, empiezo a escuchar las noticias y empiezo a decir, ya me fregué, ya se fregó. Y así me alejo de Jesús, me alejo de la fuente. Ay, pero Dani, es el maestro, siempre está conmigo. Déjame decirte que por eso Pedro necesitaba de una relación muy cercana con Jesús para poder caminar diariamente y no perder la confianza. Confiar es ir delante del trono de la gracia y decirle, ok, maestro, me equivoqué, mira, me jalé las cuadras. Si no tengo confianza, voy a ir al que más confianza le tengo, le voy a decir, chuta, ¿sabes qué? Pequé, hice mal, así me jalé. Y esto hace perder mi fe. Yo meditaba y decía, qué tenaz, qué loco. A veces me pasa, ¿no? Soy humana. A veces en vez de irme a quejar donde el Señor, me voy a quejar donde el Señor esposo. Así me pasó esto, Carlitos, y esto, y mi amor, es que esta persona me hizo así, y asado y cocinado. En vez de acercarme a Dios, aparte de la quejabanza que tengo, me estoy alejando de Dios. Porque no estoy confiando en mi Creador, en que Él, como dice su palabra, Él me librará de todos mis enemigos, me sacará del pozo cenagoso, me traerá nuevamente al lugar de la gracia, me tomará de la mano, me limpiará, como lo hizo con la mujer cuando estuvo llorando, cuando estuvo enlodada, cuando estuvo con el flujo de sangre. Esas mujeres, así tal cual, y me ha pasado. Yo era un Pedro, yo soy a veces un Pedro, me identifico con él. Entonces, perdón, vamos a continuar leyendo la palabra. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Cómo hablaran los? Es como más o menos, yo lo veo como cuando vas a la costa y ellos hablan tipo ñoño monos, así todo diferente a los ecuatorianos, al quiteño, o el cuencano que canta, o tal vez turcán también, los diferentes modismos de hablar, ¿no? ¿Cómo habrá sido en ese tiempo? Dice, algo que a mí me marca mucho es que a nosotros se nos pegan los modismos o las formas de hablar de las personas que tenemos cerca. En este caso, a mí me pasa mucho, yo me acerco mucho a alguien, me llevo súper bien con alguien y empiezo a tomar ciertas palabras que me agradan que dice esa persona, ¿ya? O como por ejemplo, ahí una persona decía, yo soy tu Pepe Grillo, y yo aprendí a decir ahora, yo soy también su Pepe Grillo. Son cosas, no son modismos, son formas en las que aprendemos de la otra persona. A veces hasta nuestra forma de ser cambia. Imagínate cómo sería nuestra vida si tenemos la confianza de ir todo el tiempo y acercarnos al trono de la gracia, ir delante de Jesús, tomarme de la mano de Jesús. Quiere decir que yo voy a hablar y voy a caminar y me voy a parecer a Él. Voy a ser más parecida a Él. ¿Y saben qué es lo tenaz? Voy a aprender a obedecer su voz. Voy a aprender a hablar como Él habla. Voy a aprender a escuchar lo que Él está diciendo. Imagínense qué tenaz. Él en la palabra anterior le dijo, ya me enredé. Le dijo a Jesús, Jesús le dijo que Él iba a morir y nadie se dio cuenta.
Les estaba anunciando, hey, me voy, pero yo voy a llegar antes que ustedes a Galilea. Y voy a estar anunciando de la palabra antes que ustedes. Bola de necios, bola de locos. Pero les amo. Así debe haber dicho Jesús. Ay, estos no aprenden. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? Bueno. Entonces yo me lo imagino, ¿no? Pedro ahí con sus cosas. Más adelante dice, Pedro promete por su propia vida Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, dice que una vez que él terminó de su canallada, de hacer la situación de negarle a Jesús, salió corriendo y se puso a llorar amargamente. Porque se sintió culpable, se sintió parte del problema, se sintió que no era realmente él real con Jesús. Imagínense cómo se debe sentir, ¿no? Es como cuando uno tiene una relación con una madre o un padre y usted dice, no, yo nunca voy a mentirte, mamita, yo nunca voy a hacer eso que hicieron, no, nunca, y caes. No vas a correr a tu mamá y decirle, mami, me equivoqué en esto, si no vas a correr y vas a decir, no, mejor que ni me vea porque ella me cacha las mentiras, no, mejor me huyo, y se va y se esconde. Pedro hizo lo mismo, y lo peor de todo es que más adelante, si ustedes leen la Biblia, se fue a juntar con las personas equivocadas. Y encima escuchaba las voces de ellos que le decían, no, si ese hombre de Galilea no funciona, ese hombre de Galilea, y él se prestó tanto a escuchar que le negó a Jesús. Entonces Pedro promete por su propia vida estar al lado de Jesús. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo hace 3 veces. Después de lo cual tan solo llora amargamente. En cada una de las negaciones, él traiciona y se aleja cada vez más. No solo Jesús, sino también de sí mismo. Él se fue en contra de sus propias creencias. En cada una de las negaciones se traiciona a sí mismo y él se aleja aún de sus propias creencias. La acusación por parte de los presentes en la escena es cada vez más fuerte. Y le decían, ¿tú estabas con Jesús? Verdaderamente tú también eres uno de ellos, pues hasta tu palabra te descubre, tu forma de hablar te descubre. En esta última no solo está en juego el vínculo de Pedro con Jesús, sino también su pertenencia al grupo de los discípulos y su origen. En lugar del nacimiento de Pedro también estaba en juego. Pero responde con una negación también cada vez más fuerte. Va desde el no entiendo por qué me pasa a mí, hasta el no conozco a este hombre, y termina maldiciendo. ¿Y cuál es el resultado de las negaciones de Pedro? Claramente él traiciona a su maestro. Traición. Imagínense cómo se debe haber sentido de culpable. Cuando dice que no lo conoce, no sabe quién es, niega el vínculo entre ambos. Él caminó y fue sacado, más tenaz, porque Jesús fue a buscar a Pedro, no Pedro le fue a buscar a Jesús. Jesús te viene a buscar a ti, no tú le buscas a Jesús.
niega el vínculo entre Jesús y él, niega su camino, su guía e incumple su fuerte promesa. Se traiciona a sí mismo, ya que por mediación de la negación no tiene maestro, no tiene grupo de pertenencia, no tiene origen, no tiene iglesia, no pertenece ni aquí ni pertenece allá. Se siente desorientado y desubicado. Pedro se sentía así. Y empieza a escuchar las voces de afuera. ¿Y saben qué es lo peor? ¿A qué nos lleva esto? A que muchas de las veces estamos escuchando tantas voces que perdemos el norte y dejamos de escuchar la voz de Dios. O dudamos de que estamos escuchando la voz de Dios. En realidad era Él. No, creo que era mi mente. No. Pero es que cuando te trae confusión, estás perdiendo tu fe. Pedro queda completamente desvinculado, aislado de su mundo y de sí mismo. En pocas palabras, niega todo lo que él creía. Como pudimos observar, cada vez que Pedro negaba a Jesús, él corría y escuchaba voces extrañas. Ya no estaba escuchando la voz de Jesús, ya escuchaba lo que decían terceros, ¿no es cierto? Ahorita, amén. Escuchamos muchas voces sin darnos cuenta que esto apaga nuestra confianza en las promesas de Dios. ¿Saben qué? Algo que es tenaz, cuando viene la prueba, cuando viene la adversidad, es donde nuestra fe tiene que salir al exterior. Es donde lo que nosotros tuvimos en el secreto tiene que irradiar en lo natural. ¿Cómo? Jesús estuvo en un lugar desierto y se le apareció el enemigo, se le apareció el diablo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, si tanto Dios te crees, bótate al barranco. Estoy parafraseando, no es así literalmente la palabra, pero se estoy parafraseando. Y Jesús abrió, como es la palabra, él abrió la palabra y le contestó no. Si eres Dios, convierte las piedras en pan. ¿Cómo le vas a contestar? Si no estás leyendo la palabra, tu fe está chiquita, no ha crecido. Dice que Dios nos dio la fe como del tamaño de un granito de mostaza. Imagínense, no sé si alguien ha tenido un granito de mostaza en su mano, pero como una pulguita, así es bien chiquitita. El que ha podido ver es súper chiquita. Pero esa fe necesita ser sembrada, necesita ser cultivada y necesita ser ejercitada para que crezca. La palabra, la Biblia, la palabra de Dios es la que nos lleva en momentos de tormenta a mantenernos parados en la fe y a ser obedientes. ¿Usted cree que la fe y la obediencia están desvinculadas? Van de la mano. Porque si yo no creo, no lo hago. Es como un doctor. Si no cree que sacándole la vesícula va a haber una recuperación, porque tiene un cáncer avanzado, obvio no le va a tocar, porque sabe que puede provocar algo que no es necesario en el cuerpo del hombre o puede llegar a morirse. Entonces prefiere decir, no, ¿sabe qué? No le puedo operar. Lastimosamente, eso ya se volvió metástasis, se llama. Una metástasis. Esa palabra, metástasis, ya lo dije. Se vuelve una metástasis. Entonces, es preferible no le abro porque lo puedo matar. Si él no cree que va a poder salvarlo, no lo salva, punto. No lo hace, porque se va a meter en problemas. Entonces debemos creer lo que estoy haciendo. Debo creer, la palabra es viva. Yo la convierto en una cosa viva. ¿Cómo la convierto? Declarándola con mi boca.
Es necesario en un momento, en una circunstancia difícil, escuchar la voz de Dios y recordar la palabra para poder decir, no, esto no viene de parte de Dios. No es que le va a dar de bibliazos, no. No, usted en su corazón debe estar confiado. ¿Qué pasa? Que muchas de las veces nos identificamos más con las redes sociales, nos identificamos más con las personas que hablan en un TikTok, nos identificamos más con las noticias. ¿Va a erupcionar el volcán? Sí, ¿qué pasa? El Señor le va a salvar. ¿Qué le dijo Dios? Que a usted no le va a llegar. Que así coma cosa mortífera no morirá. No, pero qué miedo es que me tengo que ir del país porque si no me voy a morir. No. ¿Qué está escuchando? ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál es nuestra fuente diaria? ¿La televisión? A mí me ha pasado. Yo también me desenfoco. Y muchas veces. Porque me encanta la televisión. Me encantan las redes sociales. No puedo ser mentirosas. Les negaría. Pero aprendí algo. Que no todo lo que dicen las redes sociales, no todo lo que dice la televisión es cierto. Mi verdad tiene que ser esta. Cuesta, pero mi verdad tiene que ser esta. Para no sentirme confundido ni tampoco alejado como Pedro de Dios. Muchos de nosotros nos escondemos detrás de las redes sociales, las modas, bueno, YouTube. Esto nos aleja de las personas que están en la fe y nos aleja aún más de la realidad de Dios y vivimos nuestra realidad carnal y humana, sin tomar en cuenta que Dios tiene la respuesta para todo. Aquí usted tiene hasta finanzas. A mí me sorprendió oírle a mi cuñado una vez. Me dijo, mi empresa está cimentada en esto, Dani. Y me cogió y me dio. En el AT y NT. Yo así, ¿qué significa eso? No le caché, no le entendí. Y me dijo, en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, AT-NT. Y yo, ¿cómo sacas finanzas de esto? Hello. Pero si usted escudriña la palabra y tiene tiempos con Dios, déjeme decirle que va a encontrar la respuesta para todo. La palabra es viva y eficaz. Es un arma de doble filo, cortante, y penetra hasta lo más profundo y discierne lo bueno de lo malo. Hasta los tuétanos, dice la palabra. ¿Dónde son los tuétanos? Justamente la parte interna del hueso. Amén. Y vivimos nuestra realidad carnal y humana sin tomar en cuenta que Dios tiene la respuesta para todo. Y sus promesas son sí y amén. Vamos a ir a 2 de Corintios 1, 20, 22. Corre la palabra. Segunda de Corintios 1, 20 al 22. Diga amén cuando llegue ahí. Amén. Porque todas las promesas de Dios son sí y amén. Diga, las promesas de Dios, repita conmigo, las promesas de Dios son sí y amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Así súper rápido. Si usted le pone atención a esta palabra, quiere decir que no va a pasar ni una coma, ni una tilde, ni una z, ni un nada, que lo que dice aquí se va a dar, aquí, para su vida. La palabra no tiene 1, 2, 3, 4 promesas, tiene miles de promesas. Y es para ti, es para ti, es para todos. Para el que sepa oír, escuchar, para poder hacer algo, para poder obedecer, necesito, dígalo fuerte, oír. Y oír la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios.
Otro de los personajes de los que les quiero compartir hoy es Esther. Ay, solo hablas de hombre también. Vamos a hablar de una mujer. Una gran mujer que a mí me ha cautivado y ha llegado al corazón muchísimo. Yo quiero llegar a tener las virtudes que ella tiene. Esther. Esther aparece en la Biblia como una mujer que se caracteriza por su fe, su valentía, su preocupación por los demás, la prudencia. Mujeres, que nos encanta hablar de más. Llegamos a la imprudencia, pero ella era una mujer muy prudente. Ella tenía autodominio, era muy sabia y tenía determinación. Lo que ella decidía, eso hasta que lo alcance. Ella es leal y obediente a su primo, a Mardoqueo, y se presta a cumplir su deber de representar al pueblo judío y alcanzar la salvación del pueblo. En la tradición judía se la ve como un instrumento de la voluntad de Dios para evitar la destrucción del pueblo judío, para proteger y garantizar la paz durante el exilio. ¿Qué quiere decir exilio? Donde los querían cortar la cabeza al pueblo de Esther, al pueblo judío. La Biblia relata además del proceso por el cual pasa Esther para llegar a ser reina, el valor de la fe que tiene en Dios, el querer salvar a su pueblo y pesar el sacrificio, su posición como reina, e incluso arriesgar su propia vida. Literalmente, Esther dio un paso de fe porque ella no podía haber sido dentro del reinado esposa del rey. Era difícil, primero de donde ella provenía, no cuajaba con la descendencia del rey. Dice, les animo, es un libro precioso, léanlo, mediten la palabra de Esther. No les voy a medio a nombrar lo que dice, les voy a parafrasear, digámoslo así. Pero es tenaz lo que hizo Esther. Primero, el llegar a ser obediente a la voz de su primo para poder ir y presentarse delante del rey. El hacer la ceremonia que se hacía en ese tiempo para llegar a estar limpia y pura, ¿no? Se llamaba Hadashah. Esta ceremonia es una ceremonia de limpieza donde las mujeres se purifican, se llenan de aceite, se llenan de flores, se bañan en aguas de flores, se purifican. Pero Esther tenía algo extra, ¿no? Ella confiaba en Dios. Ella siempre estuvo confiada en Dios. Ella no separó su mirada. Ella fue desde muy pequeña instruida en la palabra. En ese tiempo, Mardoqueo, su primo, relata que ella era huérfana. No da mucha información de la vida de la vida anterior de Esther, de lo que le había pasado, porque se queda huérfana. Pero ella se quedó sola y su primo Mardoqueo la acoge en su casa y le empieza a educar y le empieza a hablar acerca de la palabra, le empieza a instruir en las cosas de Dios. Y él le impulsa un empujoncito, bueno, tú te vas a presentar delante del rey. Pero ella no solo se presentó como una mujer, simplemente voy a hacer el rito y ya, y aquí me purifico y aquí paso los 6 meses y Lara, no. Ella, aparte de eso, se metió en intimidad con Dios como le había enseñado su primo Mardoqueo. Y este era el extra. La mayoría de mujeres se vestían de hilo fino, se ponían los mejores trajes, escogían lo más caro que les ofrecía el rey. Las joyas más caras, dice la palabra, las más finas.
Y Esther tuvo una gracia especial delante de uno de los que trabajaban con el rey, y le empezó a mostrar ciertas cosas. Y ella, ¿por qué? Porque ella no aceptó las joyas que le estaban entregando del rey, para parafrasearles un poco la palabra. Ella debía ocultar su origen. Sin embargo, paralelamente, un funcionario del rey Asuero, llamado Amán, planeaba matar al pueblo judío. Con engaños logra convencer al rey para que esta masacre contra el pueblo sea totalmente legal. El rey Asuero tenía un anillo para dar sus edictos, ¿sí? Y Amán le hizo poner el sello. Entonces era legal que se mate un montón de gente. Cuando llega a los oídos de la reina, ella decide pedir al pueblo que entren en un ayuno. Le pide al pueblo y ella se mete en ayuno para poderse acercar al rey y pedir una cita al rey de 3 días, ofrecerle algo, ¿no? Entonces el rey Asuero le dice que no puede transgredir. El rey, ella se acerca, va donde el rey y le dice, ¿no? Entonces dice que tenía tanta gracia delante del rey que el rey le ofrece toda una nación. Y ella le dice, no, yo no quiero eso, simplemente quiero 3 noches. Y en la 3ª noche quiero que le invites a Mardoqueo. Solo queremos cenar, vamos a conversar. Amán, perdón, le invite a Amán, a este soldado malo. Dice, cuando Esther notifica al rey de la grave situación, el rey le dice que no puede transgredir el edicto que permitía la aniquilación del pueblo judío, pero sí le permitía defenderse, y es por esto que el día previsto para la masacre, el pueblo hebreo, los judíos logran vencer el ataque y sobrevivir. La fe de Esther nos deja la lección muy importante. Una de ellas es que en ocasiones puede que nuestra fe no sea tan fuerte como debería, ¿no? Pero lo importante es que actuemos. Ella simplemente decidió ponerse al frente, a pesar de que sabía que si es que el rey no estaba de acuerdo, ella podía morir. Podía ser desterrada de la tierra del rey. Pero ella agarra tanta fuerza en su debilidad, porque dice que las mujeres somos frágiles, en su debilidad. Yo me imagino que ella se le paró y le dijo, mira, esto está haciendo tu escogido. Y defendió todo un pueblo. Y su fe, porque ella no fue simplemente, ay, qué bonita que soy, mírame, rey. No, ella fue con su padre, con Jehová de los ejércitos delante de él. Y creyó que Dios le podía liberar a su pueblo, que no era ella, sino era Dios a través de ella. Esther tuvo la fe para permanecer firme durante los momentos difíciles, como lo han hecho también otras mujeres de la fe. Yo les animo, el día de ayer en la palabra se habló acerca de la fe. Se llama "Es pues la fe". ¿Sí? Dios necesita de una iglesia fuerte y firme. Iglesia, despierte. Este es el tiempo.
Aunque usted se sienta débil en la fe, este es el tiempo en el que usted tiene que caminar en fe. No mirando las cosas naturales. Dani, pero es que el médico me dijo que tengo cáncer. ¿Qué te dijo Dios? Yo te voy a preguntar, ¿qué te dijo Dios? Dani, me quedé sin trabajo. ¿Y qué piensa Dios acerca de eso? Mire, hoy en la mañana, no voy a decir que estoy loca, pero recordaba ciertas cosas que el Espíritu Santo y Jesús me llevaron a hacer en algún tiempo de soledad completa, en donde no había nadie alrededor. Y era todo preguntarle al Espíritu Santo, todo preguntarle a Jesús, ¿qué harías, Jesús, en mi lugar? ¿Cómo reaccionarías en esta circunstancia? Y hoy en la mañana me acerqué. Lo primero que pensé, les voy a decir lo primero que pensé. Katy, ¿cómo me he visto? No me contestó. No me contestó el teléfono. Y fue como que, ok, a ver, ¿cómo me he visto? Espíritu Santo, ¿cómo me he visto? ¿Cachan? Qué mal, ¿no? Tenía que ser mi primera opción el Espíritu Santo. Pero como no me contestó, obviamente mi esposo estaba todavía en la ducha haciendo otras cosas y yo no fui donde él. Me fui al closet y cerré la puerta. Le dije, perdón, Espíritu Santo, ¿qué quieres que me ponga? Y me vestí como él quiere que me vista. Y después le pregunté a la Katy, cuando ya me escribió, y le dije, ya me vestí de negro, pero no sé si ponerme esta chaqueta o esta. A mí me gusta esta, ¿cómo me queda? Pero ya después. Dios cayó, permitió que ella no me hable para enseñarme algo. Y es mi fe de que Él me habló, de que Él me dijo cómo quería que esté el día de hoy. Y me gustó. En cosas pequeñas, iglesia, en las más mínimas, en las que les parezca bobas, créale a Dios. Dani, no tengo ni por el pasaje. Oré y declaré la palabra. Tú me prometiste, tú dijiste, ojo, no tengo para el pasaje, pero tú dijiste que tú eres mi proveedor. Y salgo. En cosas pequeñas. ¿Cómo hago crecer mi fe? Y con esto termino. ¿Cómo ejercito mi fe? Equivóquese. Si el Señor, hay cosas locas que pide Jesús, como por ejemplo decirle a Pedro quiso, Señor, llámame, dime que venga. Y él le dijo, ven. Y él coger y pararse y caminar sobre las aguas. Jesús hizo cosas locas, le escupió a un ciego en los ojos. Baba santa. Y si Dios le dice, métele el dedo en la nariz y se va a sanar, ¿le vas a creer? O sea, ay, no, guácala. No, eso no ha de ser. ¿Qué vas a creer? Necesitamos de una iglesia. Iglesia, usted es la iglesia. Sí podemos actuar en manera en la que nuestro papá Dios quiere. Porque desde hoy cambiamos nuestra fe, debemos cambiar, tóquese así, haga así. Ouch. Esto debemos cambiar, desde hoy. Debo cambiar mi mentalidad, debo cambiar mi forma de ver. Póngase lentes, los espirituales, pero para que pueda mirar. Porque desde hoy cambia nuestra fe. Levántese como un hijo de Dios, levantémonos como guerreros, porque en este tiempo más que nunca es necesario actuar en fe, sin avergonzarnos de nuestra verdadera fe. Amén, iglesia. Amén. Yo les animo, levántese ahí donde está, póngase de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y ahí donde está, yo le voy a guiar.
pero usted le puede decir con sus propias palabras. Le va a decir: Señor Jesús, en esta mañana yo te pido perdón por mi falta de fe. Te pido perdón por mi incredulidad. Te pido perdón porque te he negado una y otra vez, no como Pedro 3, sino 1,000,000 de veces. Por temor, por miedo, por falta de fe. Te he negado una y otra vez. Pero en este día doy una vuelta de 180 grados a mi vida. Y cambio mi forma de ver, de escuchar, para poder serte obediente. Para poder caminar como Esther en obediencia. Para poder hacer las cosas sin fallarte. Padre, y en esta mañana yo oro, Señor, por cada uno de tus hijos, Señor, que esta palabra, Señor, haya llegado a sus corazones, Padre, que sea transformando la vida de cada uno de ellos. Yo creo, Señor, que si tú lo hiciste, Señor, en mi vida, Señor, tú lo vas a hacer en cada uno de los que están aquí en la iglesia, Señor. Yo levanto esta iglesia como una iglesia poderosa, una iglesia llena de fe, una iglesia, Señor, llena de tu Santo Espíritu, que tú te mueves de derecha a izquierda, Señor, y tú no te cansas, Señor, de hacer la obra en cada uno de ellos, hasta verlos terminados, tal cual tú los creaste, Señor. Padre, yo levanto, Señor, aquel que ha estado caído, yo le doy la mano, Padre, y los jalo, Señor, con cuerdas de amor a tu presencia, Padre. Y declaro, Señor, que su fe nunca faltará, Señor. Que tú los dotas de un nuevo tiempo, Señor, de fe. Un nuevo tiempo, Señor, de amores contigo, Señor. Y sus corazones se vuelven obedientes, Señor. Nos volvemos obedientes a todo lo que tú digas. Y ahí donde está el que esté confiado en Dios, dígale: heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. Envíame a mí. Así me parezca lo más loco. Dígale: heme aquí, envíame a mí. Transfórmame, cámbiame, libérame. En el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos nuevamente a ese trono precioso de la gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y bueno, vamos a tener el tiempo de las ofrendas. Tome asiento. Buenos días con los que nos están escuchando por las redes, ¿no? Dentro de lo que nos compartía la pastora Dani, ayer preparaba la palabra y decía: Señor, ¿qué nos quieres hablar? ¿Qué es lo que tú quieres que nosotros sepamos en este tiempo? Y eso me llevó a la palabra en Romanos 4 y dice: Él creyó en esperanza contra esperanza. Aquí está hablando de Abraham. Y él dice: Él creyó en esperanza contra esperanza. Y yo le preguntaba: Señor, ¿qué quiere decir esperanza contra esperanza? O sea, esperanza es esperanza para mí. Pero aquí la palabra dice, y sigue en el versículo: para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo ya casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Leyendo ya estos tres versículos, entendí a lo que se refería. Él creyó en esperanza contra esperanza. Para mí, desde hace algún tiempo, hay varios conceptos de una misma palabra. ¿Y a qué me refiero con esto? Mi concepto de esperanza no es el mismo concepto de esperanza que tiene Dios. Y por eso es que aquí dice que esperanza contra esperanza.
el mundo, las personas que estaban alrededor de Abraham en ese tiempo, si le escucharon que la promesa que el Señor le dio sobre sus hijos, sobre que él iba a tener descendencia cuando él ya tenía 90 años, obviamente le dijeron que no iba a ser posible, que su esposa ya estaba demasiado anciana como para poder tener hijos. Entonces esa era la esperanza del mundo, esa era la contraesperanza. Pero la esperanza que tenía Abraham en ese tiempo, después de haber visto tantas promesas cumplidas del Señor en su vida, que obviamente él sabía la esperanza que él tenía en Dios, en su padre, en su amigo en ese momento, en la persona en la que a él escuchaba. Entonces la esperanza que Abraham tenía en ese momento no era la misma esperanza que tenía el mundo. Y él tenía dos opciones, o escuchar a los de alrededor o escuchar la voz de Dios. Y para él demostrar y seguir siendo formado como el padre de la fe, obviamente tenías que escuchar la voz de esperanza de Dios. Y eso es lo que le dice. Entonces, más adelante la palabra dice que incluso esto fue contado como justicia para él. Y ahora vemos nosotros que esa palabra, esa esperanza que tuvo en ese momento de ver cumplida la promesa que el Señor le dio, es lo que vemos ahora, y por eso Él es proclamado el Padre de la fe. Y eso es lo que nosotros, en ese momento, como decía Pastora Dani, si tú no crees, ¿cómo puedes hacerlo? Y él creía en las palabras que el Señor le tenía, creía en la esperanza que el Señor le tenía, porque sabía que Él es todopoderoso para cumplir hasta la más mínima promesa que Él ofrecía. Entonces eso es lo que nosotros debemos cultivar, debemos someter a proceso y en el cambio de mentalidad. El empezar a tener el concepto de amor, de esperanza, de fe, no el mío, no el que me dan los de alrededor, como también nos recalcaba la pastora Dani, sino empezar a meternos en el concepto de esperanza, de amor, de verdad, de justicia que nos da el Señor. ¿A través de qué? A través de la palabra. Aquí, solo aquí podemos encontrar el verdadero concepto. No hay otro lugar. Y en medio de todo esto, cultivar la fe también nos lleva a ser obedientes. También nos lleva a que nuestro camino, como dice la palabra, que nuestro camino se abra en medio del desierto. ¿Cómo puedo creer que eso es cierto si no es creyendo en todo lo que el Señor me dice? No en lo que mi realidad de alrededor, lo que las personas me dicen. Entonces, con este corazón, con esta nueva luz que tal vez nos dio el Señor en este día, pongamos en consideración que también el dar parte de lo que Él nos ha dado, con nuestro esfuerzo, con el trabajo, con el tiempo que hemos dedicado, es una nueva luz de esperanza. Claro, yo te estoy dando lo que a ti te corresponde en las ofrendas, y ahora puedo esperar lo que tú vas a hacer en mi vida, porque estoy siendo obediente. Entonces, con este corazón vamos a orar para que esta semilla sea sembrada en buena tierra. Señor, hoy te damos gracias por la palabra que nos has dado, por la nueva lucidez que tenemos, Señor, y que sea nuestro compromiso, no con el hombre, no con los pastores, sino contigo, que sea una relación entre tú y yo, de que vamos a ser cada día mejores contigo, de que cada día vamos a cultivar esa fe que nos llevará a ser, como es en este año, el año de la obediencia, a ser obedientes en ti, obedientes en tu palabra, obedientes en tu concepto, en ese concepto justo y verdadero que tú pones cada día en nosotros. Señor, sembramos con nuestro corazón, sabiendo que tú nos darás
aún mayor recompensa, y que todo lo que sembremos se va a multiplicar al 30, 60 y aún al 100 por uno, Señor. Y que nada nos va a faltar en la mesa, porque eres tú nuestro proveedor, porque eres tú quien nos pone como cabeza y no como cola, Señor, sino que eres tú el que te manifiestas milagrosamente en nosotros, Señor, y en nuestras finanzas. En el nombre de Jesús, así sea. Y bueno, les invitamos a que se sigan conectando en todas las transmisiones que tenemos a lo largo de la semana, y de todas maneras nos vemos igual el siguiente domingo. Bendiciones.